Ok, entonces vamos a ver, chicos. Hoy vamos, ¿qué temas vamos a ver hoy? A ver, ¿qué temas vamos a ver hoy? Algo de una fase, mire yo. ¿Cómo ustedes pueden manejar los temas? Tienen dos vías. La primera, ustedes sílabo que está en la primera clase. Ahí está todo. Y en la segunda forma de saber es que antes de la clase yo subo todo en la página virtual la semana correspondiente. Y ahí aparece el tema, los objetivos, la actividad, etcétera. Hoy vamos a ver una temática Ok, corta. perfecto, muchísimas gracias. Carlita, si haces el favor de cerrar tu micrófono. Carla. Bueno, entonces, vamos a ver una presentación de PowerPoint. Son 14 diapositivas. Son sencillas, ¿verdad? Es sobre los CUSAR. Vamos a hablar alguna vez de CUSAR. No le escuché, profesor. S-A-R, CUSAR. Bueno, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Son iniciales en inglés, ¿verdad? Entonces, yo pues les voy a compartir aquí la pantalla. Voy a buscar dónde está porque tengo mucha información aquí. A ver, aquí está. ¿Qué están viendo en la pantalla, chicas? Diseño de fármacos que usar. Correcto, correcto. Carlita, cuando vayas, termines de hablar, apaga tu micrófono, porque hace poco creo que tu esposo estuvo hablando ahí y todo se escuchaba. ¿Yo, cariño? ¿Me escuchaste? Sí, profe, ya lo tenía apagado. Pero no, pero escuché todo lo que está haciendo tu marido ahí, sí. Es que recibí una llamada y entonces la contestó aquí al lado mío. Sí, y, en fin, bueno, ok, está bien, tranquila, pues nada más que apagarlo. Ok, cuando vas a hablar, activarlo para evitar cualquier cosa. Yo, va pues. Entonces, vamos a hablar el diseño de fármacos con la metodología CUSAR. Estas son iniciales en inglés que significan Quantitative Structure Activity Relationship, como todo en inglés. Están asustada, ¿verdad? Quantitative Structure Active Relationship, que en español, en castellano, significa la relación cuantitativa, estructura, actividad. ¿Qué me dice eso? A ver, las dos que están. ¿Qué será eso de estructura, actividad? ¿Eh? Estructura, pues se refiere a la estructura química, Ajá, el fármaco y la actividad, correcto, pues lo que va a hacer. correcto. Ujú. Pero recordemos que esa estructura, actividad ocurre en un entorno biológico, ¿verdad? Eso es importante, un ser vivo. No está ocurriendo en un laboratorio. Y cuando ocurre en un ser vivo, hay que tomar en cuenta ese detalle. Entonces, ese diseño de fármacos tomando en cuenta el CUSAR es algo novedoso, pues es algo, digamos así, de los años 2010 para acá. No tiene mucho, pues. Es una tecnología nueva y es el proceso que relaciona la estructura química del punto de vista cuantitativo, no la calidad, la cantidad, ¿de verdad? ¿Con qué relaciona? Con la actividad biológica. Que ya esa actividad biológica, ustedes deben saber, es la reactividad química. Entonces entra en acción ¿qué cosa? El receptor, también los ligandos. Es decir, la afinidad que va a haber entre el fármaco y la sustancia que lo va a recibir, el receptor y el ligando, y en última instancia, toda la estructura de las LADME, ¿verdad? La liberación, absorción, distribución, metabolización, excreción de un fármaco, de un tóxico, porque los fármacos a veces pueden ser tóxicos cuando se ocupan con otros fines. Entonces, ese es en resumen lo que es la metodología CUSAR. Y aquí tenemos un ejemplo, la actividad biológica se puede expresar cuantitativamente como la concentración requerida de una sustancia para dar una cierta respuesta biológica. Recuerden que la respuesta biológica que dan a diferentes sustancias tiene que ver con el grado de concentración. Un ejemplo sencillo, dentro de este ejemplo, ¿qué pasa si usted en vez de tomar una aspirina para el dolor de cabeza, usted toma 2 o 3? ¿Qué puede pasar, chicas? Con una aspirina, una gastritis, profe. Ajá, una. Pero más de una, dos, tres, ¿qué puede pasar?
reacciones adversas, profe. porque Adversa, son una ya intoxicación. Sí. Una intoxicación puede ser. Es decir, de ser un principio activo farmacológico para suprimir el dolor, un analgésico, más bien va a ser un tóxico. ¿Por qué? Porque la concentración es alta, dosis elevadas. Entonces, tiene que ver eso con la concentración, la respuesta es biológica, ¿verdad? Entonces, aquí dice, cuando hablamos de propiedades físico-químicas o estructurales, se expresa mediante números. Por eso decimos que es cuantitativo. Podemos construir una relación matemática o una relación cuantitativa entre la estructura y actividades, ¿verdad? La expresión matemática puede utilizarse para predecir la respuesta de otra estructura química. Entonces, la forma matemática de los cusares normalmente es la actividad es igual a ¿qué? Es función, esta es función de las propiedades físico-químicas o las propiedades estructurales. En otras palabras, que hay una dependencia entre las propiedades físico-químicas y las propiedades estructurales, la estructura. Este método asigna parámetros a cada químico, de forma que al modificar la estructura química, se puede valorar la contribución de un grupo funcional a la actividad del fármaco tóxico, ¿verdad? En cuestión. Y prever cómo va a variar esa sustancia. Dicho en otras palabras, ustedes saben que en los tóxicos o fármacos hay los diferentes grupos funcionales. Esos grupos funcionales ustedes ya conocen, son todos compuestos orgánicos, ¿verdad? Hay algunos inorgánicos, perdón, pero muy pocos. Son compuestos orgánicos. Entonces, se le asigna a estos compuestos orgánicos determinados parámetros numéricos para al variar, a ver cómo va a variar la sustancia, la actividad del fármaco, es decir, la conexión fármaco-receptor, fármaco-ligando. Bien. Dentro de estas propiedades, dentro de estas propiedades físico-químicas, hablamos aquí, ¿verdad? De las propiedades físico-químicas, tenemos algunas que se destacan. Por ejemplo, esta, la hidrofobicidad, de hidrófobo, el término hidrófobo, hidrofobicidad, hidrófobo, correcto. Entonces, en un contexto farmacéutico, ¿verdad? Química farmacéutica, son aquellas sustancias que en apariencia son repelidas por el agua. Hablando estructuralmente, no hay repulsión como tal, sino que va a haber una ausencia de atracción. No se atrae, ¿verdad? La repulsión es rechazo. Aquí no va a haber rechazo, sino que lo va a ver es que no se atrae, pues. Entonces, si no se atrae, no va a haber mezcla, ¿verdad? No se puede mezclar la sustancia con el agua. Un ejemplo de la sustancia hidrófoba son los aceites, pues. Los aceites son compuestos apolares, el agua es polar. No se puede unir con el agua. Ustedes saben eso desde que estaban en secundaria hasta experimentos en la clase de física. Usted mezcla agua con aceite. Por más que lo revuelva, siempre va a haber una insaturación. ¿Qué significa eso? Que después de un tiempo se va a ver una precipitación y el agua va a separarse del aceite. ¿Por qué? Porque los aceites son hidrófobos, ¿verdad? Algunas personas tienen un cuerpo humano también hidrófobo. No les gusta bañarse, se separan del agua, ¿verdad? Bueno, ok. Entonces, por definición, la sustancia hidrofóbica, si no es miscible con el agua, ¿verdad? O sea, no se mezcla con el agua, pues. Ahí hay un rechazo, pues. Entonces, esta molécula no es capaz de interactuar con las moléculas del agua, ni por interacción ion-dipolo, porque son compuestos polares, ni los puentes de hidrógeno. Recuerden que esto, ion-dipolo, es cuando se forma un polo positivo y negativo, y también los puentes de hidrógeno. Dicho en otras palabras, son, ¿cómo le diría yo? Tipos de enlace, formas de enlazar. Se puede enlazar la sustancia a través de puente de hidrógeno, se puede enlazar por ion dipolo, es decir, polo positivo y negativo se atrae. Pero en este caso, ninguna de estas formas de unión aplica. ¿Por qué? Porque va a haber un rechazo, ¿verdad? Y aquí tenemos como ejemplo los hidrocarburos.
que ellos pues rechazan el agua. Me imagino que ustedes se acuerdan de los hidrocarburos, son las meras sustancias que estamos en química orgánica. Yo les di orgánica a ustedes, chicas. Yo les di orgánica a este grupo. A mí sí. A mí no. El grupo del dominical, el grupo este tuyo, Heidi, ¿no les di orgánica yo? Inorgánico. ¿Quién les dio orgánica? No se acuerdo. No fue la Katy. Ah, la Katy, ¿verdad? Ah, sí, a ustedes lo agarré. Estaba ya en segundo, pero yo, ¿verdad? Ah, es cierto. Bueno. Pero les di bioquímica, ¿verdad? Bioquímica sí. Bueno. Entonces, estamos hablando, dentro de los hidrocarburos, para recordar así rapidito los hidrocarburos, porque vamos a ver más adelante un ejemplo. Los hidrocarburos estamos hablando, los compuestos formados por carbono y hidrógeno, por ejemplo, el metano, el etano, el propano, son las bases moleculares de toda la química orgánica, ¿verdad? Entonces ahí dice que ellos se orientan en el espacio, forman una estructura parecida al hielo, creando una especie de jaula de moléculas de agua alrededor de la molécula hidrofóbica. Esa estructura se conoce como clatrato, es decir, ellos con tal de no mezclarse con el agua, forman una especie de jaula, entre comillas, ahí se encierran. Aquí está ese esquema, lo que estaba diciendo, esquematizado. En resumen, una molécula que no puede interactuar con el agua, incrementa el orden del agua a su alrededor, es decir, disminuye la entropía. Vamos a ver más, ¿a ustedes les di físico-química? Físico-química, ¿verdad? Recuerden que es la entropía. Hay entropía y entalpía, de acuerdo con la ley de los gases. Entonces, en este caso va a disminuir la entropía del agua. Y aquí está este ejemplo. Supongamos que tenemos dos moléculas de un hidrocarburo cualquiera, ¿verdad? El sistema agua-hidrocarburo. El amarillo es el hidrocarburo. Y aquí está la molécula del agua, donde el rojo representa al oxígeno y los azules el hidrógeno, H2O. Entonces, puede tener dos estructuras diferentes, dos estados, ¿no? El primero, las dos moléculas. Muchachos, miren bien la letra de abajo, esa letra de aquí. Yo voy a ponerme los lentes porque no miro. ¿Y dónde están mis lentes? Se me perdieron los lentes, muchachos. Bien. Ahí sí. Disculpe un segundito, voy a buscar los lentes. Un segundito, un segundito. Ok, chicas, ya lo encontré. No sabe dónde estaban. Aquí a la par de la computadora en el escritorio, pero no tenía los lentes para ver los lentes. Bueno, entonces sigamos. Voy a compartir la pantalla de nuevo. Aquí. Muchachos, estas letras de abajo las miran bien ustedes. ¿Sí? Heidi, donde dice estado 1. Sí, sí, yo la veo clarita. Bueno, bueno. Es que ustedes son chavalas 2020 esa visión, ¿no? Como nosotros. Ok. Entonces, aquí tenemos el estado 1. Las dos moléculas de hidrocarburo están separadas y cada una tiene su propia jaula, entre comillas, ¿verdad? De moléculas de agua, ordenadas alrededor. Y no se mezclan con el agua. Pero en estado 2, los hidrocarburos se juntan y van a compartir la misma molécula de agua. ¿Qué va a pasar? Va a haber liberación del agua, que forma un clatrato menor. Y entonces, en otras palabras, va a haber moléculas de agua libre. Ahora les pregunto, voy a dejar de compartir la pantalla y les pregunto, esas moléculas de agua libre, ubiquemos de manera mental en un fármaco, ¿qué pasa? ¿Qué puede pasar? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué importancia va a tener? ¿Qué piensan?
Estamos hablando de supongamos un fármaco que tiene poca afinidad con el agua. ¿Qué puede pasar? A ver, recordemos, cualquier fármaco, para que él pueda ser metabolizado, ¿qué debe haber antes? ¿Qué debe haber? Antes de metabolizar, ¿qué hay? Distribución. ¿Y para distribuir, qué es lo que hay? Para distribuir, ¿qué es lo que hay antes? La absorción. Y antes de la absorción, el fármaco debe ser ¿qué cosa? Liberado. Liberado. El principio activo. Entonces ahora pongamos a pensar, ¿qué va a pasar con la liberación del principio activo si hay poca afinidad con la molécula de agua? Si el fármaco es hidrofóbico, le teme al agua, ¿qué puede pasar? Se va a disolver más lento. Es decir, el grado de solubilidad disminuye y por ende, se va a disminuir la solubilidad, por ende, ese fármaco va a actuar más lento. ¿Por qué? Porque no se va a liberar el principio activo. ¿Me explico? Un fármaco es muy bueno a medida que se libera más rápido. Por eso es que la vía inyectada para es mucho más rápida que la vía bucal. Por ejemplo, una pastilla, pues los efectos dilatan más comparado con algo inyectado, porque el inyectado cae directo al torrente sanguíneo y se distribuye rápido. Mientras que cuando tomamos una pastilla hay que esperar que se disuelva en el estómago para el principio activo. Los laboratorios, no sé si ustedes saben, los laboratorios que hacen pastillas, hacen muchas pruebas de la solubilidad de la pastilla en agua. El aspirina, uno de los grandes éxitos de la aspirina, es que la aspirina rápido se disuelve en agua. Ponga una pastilla de aspirina en agua, usted va a ver, pero por ejemplo, un paracetamol, usted compra una pastilla de paracetamol y póngale agua, usted va a ver, cuesta que se disuelva. Entonces, en tu estómago eso va a quedar mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, regresando a lo que estamos, voy a compartir la pantalla. Tenemos, ¿verdad? Que en este caso va a haber liberación de esta molécula de agua y esa agua puede ser ocupada para varios fines, ¿verdad? Bien. Ok. Ahora, dentro de la metodología CUSAR, esta que está aquí, la CUSAR, hay los fármacos asistidos, diseño de fármaco asistido por computadora. Se llama DIFAC. Todos esos términos deben manejar ustedes muy bien. ¿Eh? Un químico farmacéutico moderno, cuando va usted a pedir trabajo, te van a preguntar, ¿qué maneja usted de los CUSAC? ¿Qué maneja de los DIFAC? Entonces, el diseño de fármaco asistido por computadora. Fíjense que yo estaba discutiendo eso con Miriam y me decía Miriam, bueno, la verdad es que en el mundo moderno todos los fármacos son diseñados, ¿verdad? Son asistidos por computadora. Ya es raro que esta herramienta tecnológica de la computadora que no ocupemos para diseñar un fármaco. Pero en los últimos tiempos cobró relevancia voy a poner aquí en mayúscula, no me gusta esta cosa que está aquí. Cobró relevancia, le estaba diciendo yo. Hay tecnología que toque. Se está viendo la presentación, ¿verdad, muchachos? ¿La están viendo? Ahorita sí, profe, pero Sí, la se veo ve, cortado. profe. Sí, lo que pasa es que yo la minimicé, pero sin querer. Es que quería poner aquí mayúsculas al inicio. Ahora sí. Estamos viendo pantalla completa, ¿verdad? Sí. Ay, aquí cometí un error. Era ese. Ok. Entonces. Muy bien. Entonces, en este caso, fíjense bien, para diseñar un fármaco, ustedes vayan pensando en la siguiente pregunta. ¿Qué ventaja tiene de diseñar un fármaco en computadora? Vayan pensando en eso. ¿Qué ventaja tiene de diseñar el fármaco con ayuda de una computadora? Entonces, el diseño de fármaco por una computadora, ¿verdad? Aplica algunos procedimientos y tiene tres objetivos. Descubrir moléculas nuevas. Ese objetivo es común para no solo por computadora, sino pues diseño de cualquier fármaco, sea por cual sea la vía. El objetivo es descubrir una nueva molécula activa, ¿no? Un principio activo.
Después el segundo, optimizar las moléculas activas ya conocidas. Es decir, lo que ya tenemos, a partir de lo que ya tenemos, nunca se parte del cero, ¿verdad? Sino que ya hay una base. Y seleccionar de un grupo de datos estructurales los candidatos que tengan mayor o menor probabilidad en convertirse en fármaco exitoso. Y de esta manera, el uso de la computadora puede ayudar a descubrir y diseñar estructuras químicas que tengan las propiedades adecuadas para entrar en el proceso de desarrollo de un fármaco. Bien. ¿Qué ventaja va a tener? ¿Qué ventaja tiene, chicas, diseñar un fármaco en computadora? Que es más rápido, profe. Puede ser más rápido por lo que ya estás descubriendo moléculas, optimizando moléculas que ya son conocidas. Bueno, tiempo, el factor tiempo, ajá. Bueno, eso sí, puede ser. Pero ¿qué otra cosa más? Les voy a dar la precisión a la hora de diseñarlo, porque las cantidades de fármacos, de principio activo, de excipientes, también, ¿verdad? A través de una fórmula, ya solo se ingresa a la computadora y es un dato más exacto. Entonces, ahí, Heidi, entra en acción lo siguiente. En la computadora se va a simular la estructura química de la sustancia, el ligando al cual va a actuar el fármaco. Y con diseños tridimensionales de la computadora, se mira qué va a hacer el fármaco en el ligando, en el receptor. De manera simulada in vitro, se va a ver eso. ¿Y qué ventaja tiene? Que no es un ser vivo. Claro. Eso ahorra mucho el uso de cobayas. Las cobayas, los animales de laboratorio. Ustedes saben que los defensores de los animales, pues, derechos de animales, mucho critican a la industria farmacéutica, que mucho ocupa a los animales de cobaya para probar los fármacos. Entonces, eso, el diseño de computadora permite eso. Es decir, se estudia la estructura tridimensional de la molécula biológica, la diana biológica, donde va a actuar el fármaco, y se hace una simulación en computadora. Correcto. Eso es lo que permite. Ahí tenemos algunas estrategias para poder representar un diseño de fármaco en la computadora, ¿verdad? Primero tenemos que se diseña una estructura basada en el ligando y el otro una estructura basada en el receptor. Vamos a ver esos dos tipos de estrategias. La elección va a depender en primera instancia si se conoce la estructura del ligando y el receptor. Entonces, miren aquí este cuadro que yo les puse aquí, ¿verdad? Si se conoce, el receptor es conocido, sí, combinación de métodos, no, diseño basado en el ligando. Y lo contrario, si no se conoce el ligando, aquí, ¿verdad? Entonces, el método que se va a poner va a ser basado en la estructura del receptor o con información experimental. Eso tiene que ver con la estructura del receptor. Ya ustedes saben que los receptores juegan un papel muy importante en la ruta biosintética. ¿Por qué? Que la estructura tridimensional de muchas de esas moléculas se conoce experimentalmente. Y lo que ya le había dicho yo, ¿verdad? Se puede aplicar procedimientos computacionales para diseño de moléculas con actividades biológicas. Una fuente muy común de esa estructura tridimensional de moléculas es el método, este método es muy famoso, el RCSB, Protein Data Bank, un dato de proteínas, un banco de datos de proteínas, ¿verdad? Y estos datos contienen la estructura tridimensional de miles de proteínas obtenidas por cristalografía de rayos X y resonancia magnética nuclear. Esa es la cristalografía y la resonancia magnética son métodos de análisis computarizados con aparatos especiales. La cristalografía permite ver la estructura del cristal de manera tridimensional y resonancia magnética nuclear, que puede ver la estructura de los núcleos que forman las moléculas. Tecnología muy avanzada, ¿verdad? Entonces, siempre basándose en el diseño, basado en computadora, ¿verdad? Para la redundancia, pero con base en la estructura del receptor, el método otro que se ocupa es acoplamiento. ¿Acoplar qué significa? Es unir, ¿verdad? Pero es una unión de sobreposición, El acoplamiento molecular es encontrar el modo de unión más favorecido de un ligando con su receptor. Requiere dos componentes,
que puede ser la etapa de búsqueda y de la evaluación. En resumen, acoplar es una unión, pero es una unión de mayor potencia, de mayor poder de acción. No es una simple unión, sino acoplar. Es una unión, ¿cómo les puedo dar un ejemplo para que entiendan un acoplamiento? Con el matrimonio, pues. El matrimonio es un acoplamiento, ¿verdad? Se unen y las cosas son de la pareja, no es ni uno ni del otro, ¿verdad? Cuando usted se casa, los bienes, mueble y mueble, se supone está en un acoplamiento, ¿verdad? Unión de bienes se llama eso. Bueno, ok. Uy, cómo pasa el tiempo, ¿no? Entonces, habíamos dicho que ese diseño de fármaco se basa, puede ser en la estructura, habíamos dicho, del receptor o en la estructura del ligando. ¿Qué es ligando, muchachos? A ver, recordemos qué es ligando. A lo mejor estoy hablando y mis niños ya se olvidó qué es ligando. ¿Qué me dice ahí? ¿Qué es ligando? Carla, ¿qué es ligando? Yo creo que esa fue de las que saqué mala, profe. Por lo tanto, no poder contestar. Ya me dio risa. Es como donde se une directamente, ¿no? Viene El fármaco en sí. viene de la palabra ligar, unir, Ujú. actuar. Ahí, donde se va a mezclar. Bien. Entonces, si se conoce la estructura del receptor, se utilizan los métodos basados, cuando no se conoce, este cuadro que está aquí, mire, este cuadro que está aquí, cuando no se conoce la estructura del receptor, entonces se basa los métodos en la estructura del ligando y depende de la información experimental disponible por una serie de estructuras químicas con actividad biológica conocida. Y es un método muy común en esta área, los de estudios, usar. ¿Qué cosa es usar? ¿Qué cosa es usar? ¿Quién sabe? Es la relación, profesor, es la relación cuantitativa entre la actividad. Uh-huh. Se me olvidó la S. Bueno, ok. Cuantitativa, estructura, actividad. Algo así. Estructura, actividad. La S de structure. Ahí va. Eso tiene que manejar bien eso, ¿verdad? Muy bien. Entonces, la predicción cálculo de modo de unión de un ligando con su receptor es muy valiosa. Eso ustedes manejan para el entendimiento del modo de acción de moléculas con actividad biológica. O sea, moléculas con actividad biológica, los fármacos. Pues. Eso es muy importante saber. Cómo el ligando y el receptor pues se van a unir, ¿verdad? Pero eso de la unión de un ligando que dice el modo, ¿se refiere a los tipos de uniones? ¿Cómo dice? Perdón, un poquito. Ahí dice, la predicción o cálculo del modo de unión, ese modo de unión se refiere al tipo de unión, ¿cierto? Sí. No. Modo de unión es cómo se va a unir. Es decir, qué tipo de enlace va a haber ahí. Por eso, covalente. No correcto. Covalente, las fuerzas de Van der Waals, un enlace iónico, todo eso. Ok. Entonces, siempre basando en la estructura del ligando, se han desarrollado diferentes estrategias para hacer estudios, usar, y los diferentes métodos que se han desarrollado pueden analizar dos puntos de vista. Dos cosas, ¿verdad? Lo primero, los parámetros estructurales que se utilizan para caracterizar las moléculas, desde simple forma química a estructuras tridimensionales. Y cuando hablamos tridimensional, estamos hablando otra vez del uso de la computadora, ¿verdad? Y el segundo, los procedimientos matemáticos. Entonces aquí viene lo que habíamos dicho de los QTAR, ¿verdad? Recuerden, eso miramos que la forma matemática depende de qué cosa. La forma matemática, dos cosas, que es la actividad biológica. Tiene la fórmula matemática de los QTAR. Miren aquí, propiedades físico-químicas y propiedades estructurales. Entonces es muy importante en este caso lo que es la descripción de la actividad molecular, pero basándose en procedimientos matemáticos. Y de acuerdo con el origen de los descriptores moleculares usados en los cálculos, los métodos que usar pueden dividirse en tres grupos. Ya esa es otra parte. No vamos a entrar muy en detalle en los métodos usar porque ya esto ahí es, pues, aquí los tengo, pero esa parte no vamos a entrar en detalle, ¿verdad? Y aquí tenemos cuáles son los métodos que usar. Ahí esta presentación ustedes solo van a leer. Bien, vamos a salir de aquí.
Y esta última presentación, esta 13, ¿verdad? Tengo un minuto. Nos habla de algunos fármacos comerciales desarrollados con la ayuda de métodos computacionales. Aquí está el compuesto, su estructura, el uso terapéutico y el método computacional. En este caso aquí el QSAR, casi todo QSAR, ¿verdad? Y aquí está la molécula. El ejemplo, la norfloxina, noroxin, la estructura química, es un antibacteriano. ¿Y qué método se ocupó en la computadora? El método QSAR. Correcto. Este último aquí, sulfato de indavir, tratamiento para el SIDA, un retroviral y diseño basado en la estructura. Y así puesto de este cuadro que está aquí, que ustedes deben aprender, ¿verdad? Bien. Dicho esto, vamos a dejar de compartir la pantalla. Esa presentación, como siempre, la voy a subir con la grabación. No se conectó nunca se perdió, ¿verdad? Bueno.